Contaban historias de forajidos que reían bajo copas verdes, que festejaban con carne de venado y jarros de cerveza en la mano, que robaban a los ricos y perdonaban a los pobres. Pero Inglaterra nunca contó esas historias. No en las aldeas que dormían bajo impuestos reales. No en los bosques donde el rey reclamaba cada rama, cada criatura, cada soplo de viento como suyo. Y no en la vida de los hombres que cruzaban esos límites. Hombres que no se convertían en leyendas, solo en fugitivos. Los registros dicen que sus pasos eran silenciosos, pero no porque fueran hábiles, porque el miedo vuelve el silencio algo sencillo. Un rastro equivocado, una rama rota, la huella de una bota en el barro blando. Cualquiera de estas cosas podía delatarlos. No ante alguaciles o soldados, ni ante nobles que cabalgaban con armaduras relucientes, sino ante la ley forestal, un sistema tan severo que podía convertir a un hombre común en presa con un solo error. La mayoría de ellos no había matado. La mayoría no había robado nada grandioso. Algunos simplemente habían cazado un ciervo porque sus hijos tenían hambre. Algunos habían cortado leña en el matorral equivocado. Algunos habían cruzado tierras que, una semana antes, eran pastos comunales, hasta que el rey las declaró suyas. No huyeron al bosque en busca de aventura. Huyeron porque la alternativa era peor. Pagar por un tiempo de cárcel que no podían costear, enfrentar castigos de los que no podrían sobrevivir, o esperar a un jurado que quizá nunca llegara a reunirse. Así que se escondieron entre robles y zarzas, con el estómago retorcido por el hambre, la ropa endurecida por la tierra y sus nombres disolviéndose lentamente en silencio. Y en algún lugar, entre estos hombres olvidados y las leyendas que los reemplazaron, yace la historia que Inglaterra más se esforzó por olvidar, la historia de lo que realmente significaba ser un forajido medieval. Para entender por qué tantos hombres desaparecieron en las sombras verdes de la Inglaterra medieval, hay que empezar por los bosques, y por lo que realmente eran. No eran tierras públicas, no eran tierra salvaje, ni siquiera eran naturaleza, en el sentido en que la imaginamos hoy. Eran propiedad real. Para el siglo XI, los reyes de Inglaterra habían declarado enormes extensiones de tierra, bosques, brezales, campos, ríos, incluso aldeas enteras, como bosque real. No porque crecieran allí más árboles, sino porque el rey quería el derecho de cazar allí. Bajo la ley forestal, los ciervos, los jabalíes, incluso los matorrales donde dormían, pertenecían por completo a la corona. Un cazador furtivo no estaba robando comida, estaba robándole al propio rey. Y los castigos reflejaban esa idea. Bajo Guillermo el Conquistador, matar un ciervo podía significar ser cegado. Su hijo, Guillermo Rufo, sustituyó incluso eso por mutilación, prisión o muerte. Reyes posteriores añadieron multas tan altas que arruinaban hogares enteros. La mayoría de las familias inglesas no vivía lejos de un bosque real. Los límites se desplazaban cuando el rey lo deseaba, líneas trazadas en mapas sin tener en cuenta a la gente que ya vivía allí. En una estación, una familia recogía leña donde sus abuelos la habían recogido. En la siguiente, hacerlo era un crimen. Una familia que cazaba un jabalí para pasar el invierno podía, de repente, encontrarse marcada como criminal. Un muchacho que ponía una trampa para atrapar un conejo podía ser llevado ante los oficiales del rey. No eran ladrones endurecidos, no eran rebeldes, eran personas que aún necesitaban comer, personas que no siempre podían saber cuándo la frontera entre hogar y bosque había cambiado en silencio. Y esta fue la primera verdad que Inglaterra escondió bajo la leyenda. Los forajidos no nacían en el bosque los hacía. Si miramos solo las leyes, es fácil preguntar, ¿por qué no se presentaban a juicio? ¿Por qué huir? ¿Por qué desaparecer? La respuesta es más simple, y mucho más dura, de lo que permite la leyenda. En la Inglaterra medieval, ir a la cárcel no era un castigo, era una deuda. Las prisiones eran privadas, y los reclusos tenían que pagar por el privilegio de estar encerrados. La comida costaba dinero, el agua costaba dinero, incluso la paja del suelo costaba dinero. Un hombre acusado de un delito menor, atrapar un ciervo, tomar leña, atrasarse en los impuestos, podía pasar semanas esperando a que un jurado se reuniera. Y cada día dentro de la cárcel hundía a su familia más profundamente en la deuda. Algunos vendían herramientas, algunos vendían animales, algunos perdían sus casas. Otros ni siquiera llegaban a juicio, porque los señores locales presionaban a los jurados, intimidaban a testigos
o simplemente retrasaban el proceso hasta que el acusado moría de hambre. Así que cuando un aldeano era arrestado por caza furtiva o hurto menor, la elección no era inocente o culpable, era pagar la cárcel o desaparecer. Muchos desaparecían. Se escabullían hacia el bosque por la noche, no muy lejos, solo lo suficiente. Algunos dejaban esposas que juraban no saber a dónde habían ido. Algunos no decían nada a sus familias, esperando que así evitaran represalias. Y una vez que un hombre huía, legalmente era un forajido, sin derechos, sin protección, sin posición ante la ley. Cualquiera podía hacerle daño, cualquiera podía negarle comida, cualquiera podía matarlo sin consecuencia. La pena por huir de la justicia era permanente. No es de extrañar que tantos nunca regresaran. Esta fue la segunda verdad enterrada bajo las historias. Los hombres no corrían al bosque porque creyeran en la libertad. Corrían porque Inglaterra no les dejó otro camino. Las leyendas dicen que los forajidos festejaban, que bebían cerveza bajo los robles, que reían alrededor del fuego, que cortaban venado del hueso. La realidad se parecía más a la hambruna. Un hombre solo en el bosque podía cazar, sí, pero solo a un riesgo enorme. Cada animal en un bosque real era propiedad del rey. Matar uno siguió siendo un delito capital durante siglos. Así que los forajidos aprendieron a comer lo que nadie valoraba. Tomaban las entrañas, los órganos del ciervo que quedaban después de que los nobles se llevaban la carne. Raspaban el tuétano, hervían huesos, recolectaban raíces y ortigas, ponían trampas para pájaros pequeños, robaban lo que llevaran monjes, viajeros o comerciantes. Algunos vivían de las cortezas de pan que quedaban en las abadías. Algunos estiraban un solo conejo durante 3 días. Algunos sobrevivían con bayas y verduras amargas. Unas pocas bandas, sobre todo las protegidas por nobles, se las arreglaban mejor. Pero la mayoría de los forajidos vivía día a día, con un hambre silenciosa royendo otra. El clima inglés empeoraba todo. La lluvia lo empapaba todo. El viento frío atravesaba la ropa. El fuego llamaba la atención. La comida se echaba a perder. Muchos forajidos perdían peso tan rápido que el dolor crónico de estómago se volvía normal. Muchos desarrollaban infecciones a partir de cortes que nunca sanaban. Muchos morían, no por flechas o soldados, sino de neumonía. Y sin embargo, en las aldeas, la gente contaba historias de Robin Hood asando venado, cantando con sus alegres compañeros, ayudando a los pobres. Esos relatos viajaron mucho más lejos que la verdad. La verdad era esta. Un forajido no comía como un héroe. Comía como un hombre escondido del mundo, sobreviviendo como podía, y rara vez más que eso. Imaginamos los bosques medievales como murallas protectoras, silenciosos, oscuros, llenos de escondites. Pero pregúntale a cualquiera que viviera bajo ese dosel. Los bosques no protegen. Los bosques exponen. No había estación segura. En primavera, las ramas goteaban sin descanso, empapando la ropa hasta enfriarla contra la piel. En verano, el aire se llenaba de insectos, mosquitos, moscas, jejenes, alimentándose de cualquier hombre que se quedara quieto un momento. En otoño, las tormentas rompían ramas como lanzas y convertían el suelo en barro tan profundo que atrapaba botas. Y el invierno borraba todo excepto el frío. Un forajido no tenía puerta que cerrar, ni paredes contra las que apoyarse, ni techo bajo el cual dormir. Refugio significaba cualquier cosa que mantuviera la lluvia fuera. Un tronco podrido, una pared de roca, una zanja poco profunda. Algunos cavaban hoyos para escapar del viento. Otros dormían en chozas abandonadas de carboneros si encontraban una antes que los guardabosques del rey la quemaran. Un fuego podía darte calor. También podía delatarte. El humo era una señal, visible desde kilómetros a través de los campos abiertos. Así que los forajidos rara vez encendían uno. Temblaban en su lugar. Remendaban su ropa con lo que encontraban. Tiras de tela, trozos de cuero, cuerda robada a viajeros. Algunos llevaban botas tan gastadas que el agua se filtraba con cada paso. Si enfermaban, y muchos enfermaban, no tenían curandero ni hierbas más allá de las que reconocieran, ni descanso. El bosque podía alimentarte, esconderte y matarte, muchas veces en la misma semana. Las canciones nunca mencionan este tipo de exilio, pero los registros sí, y nos lo dicen con total claridad. El bosque no era libertad, era el castigo ejecutado por el clima. No todo forajido moría de hambre. Algunos llevaban armadura,
Entre los más notorios estaba la banda de los Folville, liderada por Eustace Folville, hijo de un caballero respetado. Él y sus hermanos no eran fugitivos del bosque rascando raíces. Eran jóvenes de la pequeña nobleza, armados, entrenados y protegidos por su influencia. Sus crímenes eran audaces: secuestros, extorsión, robos y asesinato. Uno de los hermanos, Richard, era incluso clérigo, y aún así participaba por completo en la violencia. No se escondían en matorrales empapados. Se quedaban en casas solariegas de sus aliados. Se movían de noche en grupos de 50 o más hombres. Retenían nobles para pedir rescate, y cuando los oficiales del rey intentaban capturarlos, los señores locales a menudo los avisaban primero. Los Folville aterrorizaban condados enteros, no porque estuvieran desesperados, sino porque eran poderosos. Y aún así, también ellos dieron forma a la leyenda. Más tarde, narradores suavizaron sus crímenes, insistiendo en que actuaban por el bien común. Algunos los llamaron héroes del pueblo. ¿Te resulta familiar? Debería. Las semillas del mito de Robin Hood no brotaron de campesinos hambrientos, sino de criminales de nacimiento noble cuyas vidas se parecían muy poco a las historias de forajidos que Inglaterra ahora aprecia. Y este contraste importa, porque revela algo que la leyenda esconde. Forajido no era un tipo de hombre, era una sentencia, y cualquiera, pobre o rico, hambriento o bien alimentado, podía caer bajo ella, por razones que Inglaterra a menudo se negaba a escribir. Las historias más antiguas de Robin Hood no eran relatos de caridad o justicia. Eran baladas breves, agudas, violentas y regulares, difundidas por juglares itinerantes. En ellas Robin Hood robaba a monjes, mataba alguaciles, emboscaba viajeros. No rescataba huérfanos ni redistribuía riquezas, simplemente ganaba. Astuto, rápido y peligroso. No fue sino hasta los siglos XV y XVI cuando los escritores lo suavizaron, le dieron principios, lo rodearon de compañeros, empujaron su historia hacia el bosque de Sherwood y Nottingham, lejos de la verdad más dura del sistema legal medieval. Para la época de los Tudor, Robin Hood se había transformado en algo que Inglaterra necesitaba: un héroe folclórico inofensivo, un ladrón noble, un símbolo de alegre rebeldía que no amenazaba nada. Se convirtió en el forajido que la gente quería imaginar: libre, generoso, audaz, en lugar del forajido que Inglaterra realmente había creado. ¿Por qué? Porque la historia real incomodaba. Hablaba de reyes que arrebataban tierras a los aldeanos, de leyes diseñadas para proteger a los animales con más dureza que a las personas, de castigos que cegaban a hombres por alimentar a sus familias, de bosques que se tragaban a los pobres y cobijaban a los poderosos. Una leyenda no puede cargar con ese peso, la historia sí. Y una vez que miras más allá del mito, más allá de las capuchas verdes, las flechas, los banquetes, lo que queda es el retrato de un mundo donde convertirse en forajido no era una aventura, era un derrumbe de la seguridad, del sustento, del sentido de pertenencia. Y la leyenda existe porque Inglaterra prefirió una historia que pudiera celebrar a una verdad que prefería olvidar. Cuando un hombre medieval huía hacia el bosque, no dejaba simplemente una aldea atrás. Dejaba atrás un mundo. Su esposa no podía reclamar su tierra. Sus hijos perdían la herencia. Sus herramientas podían ser confiscadas por el señorío. Sus deudas se multiplicaban, y su nombre, legalmente, dejaba de existir. Ocultarlo era un crimen. Alimentarlo era un crimen. Hablar con él podía despertar sospechas. Algunos forajidos regresaban tras años, delgados, harapientos, irreconocibles. Algunos eran capturados cuando se acercaban demasiado a las aldeas que extrañaban. Algunos intentaban mezclarse entre la multitud en las ferias, solo para ser reconocidos por un vecino. Otros nunca volvieron a ser vistos. Los registros los enumeran con frialdad: absconded, fugitive, beyond the peace of the king, más allá de la paz del rey. Detrás de cada una de esas entradas había una familia cuyo mundo se encogía, una casa que caía en ruina, una vida que se fracturaba. De todos los castigos medievales, la proscripción era el más absoluto. Separaba a un hombre de toda ley que pudiera protegerlo. Si moría, no se abría ninguna investigación. Si lo robaban, no llegaba justicia. Si lo asesinaban, nadie respondía por ello. Y el bosque guardaba sus secretos. Años más tarde, a veces se encontraban huesos bajo las raíces o arrastrados a los arroyos por las tormentas. Algunos se enterraban en silencio.
Algunos quedaban donde estaban, no se escribían canciones para ellos, ninguna balada llevaba sus nombres, desaparecían del mundo con el mismo silencio que una vez los protegió. Este era el costo oculto tras las historias alegres, un costo que la leyenda nunca tuvo que pagar. Robin Hood sobrevivió porque era útil. Le dio a Inglaterra un héroe cuya rebelión era segura, un ladrón que robaba solo a los corruptos, un luchador que dañaba solo a villanos, un hombre cuya desafiante postura nunca sacudía los cimientos del reino. Era el forajido que la corona podía tolerar, y el forajido al que el pueblo podía amar. Pero los hombres reales, los verdaderos fugitivos, los que temblaban bajo ramas goteando y se deslizaban en silencio entre los árboles, ellos no dejaron nada atrás. No podían permitírselo. Los forajidos no escribían cartas, no llevaban diarios, rara vez se quedaban lo suficiente en un lugar como para contar sus historias. El mito sobrevivió porque era ordenado. La verdad desapareció porque no lo era. Más tarde, los escritores pulieron los relatos. Historiadores victorianos los suavizaron aún más. Las obras de teatro añadieron romance, las películas, honor, las novelas, causas y principios. Pero cuando despojas a todo eso, cuando caminas hacia atrás a través de siglos de narración, llegas a un silencio lleno no de triunfo, sino de agotamiento, una vida pasada intentando evitar el castigo, una muerte que llegó sin testigos, una historia tragada por el mismo bosque que una vez prometió seguridad, y la leyenda creció precisamente porque la realidad no podía competir. Es más fácil amar al forajido que vivió en una canción que recordara al forajido que murió bajo la lluvia. La Inglaterra que creó a estos hombres ya no existe. Los bosques se han aclarado, las leyes han cambiado, y los senderos que antes usaban los fugitivos hoy llevan excursionistas, perros, ciclistas y luz de sol. Pero si los recorres despacio, temprano por la mañana, cuando la neblina aún cuelga entre los árboles, quizás sientas algo más antiguo todavía, un límite que una vez se desplazó sin aviso, un silencio que una vez significó peligro, una sombra que no albergó a un héroe, sino a un hombre que no tenía otro lugar donde estar. La mayoría de los forajidos que vivieron aquí nunca tendrán nombre. Sus historias se disolvieron mucho antes de que la tinta tocara el pergamino. Pero su realidad permanece en actas judiciales, en registros forestales, en las notas apretadas y cuidadosas de los escribanos medievales que solo escribían delitos, nunca vidas. Y esa realidad es más dura, más callada y más humana que cualquier balada. Un hombre que huyó porque no podía pagar la cárcel. Un hombre que robó un ciervo porque sus hijos tenían hambre. Un hombre que arriesgó todo porque la ley no le dejó nada. Inglaterra se quedó con la leyenda. El bosque se quedó con la verdad. Y ahora, siglos después, esa verdad por fin sale de entre los árboles. No en triunfo, sino con la dura honestidad de lo que significaba sobrevivir más allá de la paz del rey.